Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. En la clase anterior empezamos a ver un recordatorio breve de lo que es el sistema nervioso autónomo, ya que vamos a proceder a analizar la fisiología y farmacología, o sea, los fármacos o medicamentos que alteran estos sistemas nerviosos. El sistema nervioso, recuerden que se divide en sistema nervioso central y periférico. Este sistema nervioso central y periférico también se va a clasificar en un sistema nervioso somático y en un sistema nervioso vegetativo. El vegetativo viene a ser el sistema nervioso autónomo, que a su vez se puede clasificar en sistema nervioso simpático y parasimpático. Este sistema nervioso parasimpático pues se va a encontrar igual que el simpático, distribuido hacia la periferia, conformado por varios núcleos o ganglios. Estos ganglios tienen fibras preganglionares, los ganglios propiamente dichos, y fibras postganglionares. Cabe mencionar que básicamente todo el sistema nervioso vegetativo o autónomo es un sistema eferente, cuya función va a ser la de controlar una larga serie de funciones del organismo, mantener nivelados ciertas situaciones, desde el control de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la digestión. Va a controlar un montón de funciones que son meramente inconscientes, o sea que nosotros no tenemos un control directo sobre de ellas, a diferencia de lo que pasaría con el sistema nervioso central. Ahora bien, en cuanto a cada uno de los sistemas nerviosos, ya sea simpático o parasimpático, pues van a tener de característica general diferentes efectos y diferentes receptores cada uno. A la par de que cada uno va a tener o va a tener como método de función o de transmisión de sus impulsos un neurotransmisor en específico. Entonces, para empezar, pues tenemos el sistema nervioso simpático, en el cual pues se va a ver una transmisión a través de unas sustancias que son las catecolaminas. Estas catecolaminas comprenden la noradrenalina y la adrenalina. De ambas, pues la adrenalina viene a ser la más común, ¿sí? La más común presente en las sinapsis neuroefectoras, o sea, de las neuronas que van a llevar a cabo ciertos efectos postganglionares, ¿sí? Esta va a ser el principal neurotransmisor. Ahora bien, estas catecolaminas pues pueden ser sintetizadas en los botones sinápticos de los puntos de unión entre una neurona y otra del sistema nervioso simpático, pero también pueden ser producidas en lo que son las glándulas suprarrenales, ¿sí? Las glándulas suprarrenales son unas glándulas accesorias que se encuentran en el polo superior de los dos riñones, por eso se llaman suprarrenales. ¿Sí? Van a ser las encargadas de producir una larga serie de hormonas, entre ellas los glucocorticoides, los mineralocorticoides, ¿sí? Y algunas otras hormonas para el control de diferentes sistemas. Entre ellos pues encontramos la adrenalina y la noradrenalina, que tiene cierta función rápida, por así decirlo, de pelear o huir. O sea, va a preparar nuestro organismo para una situación de peligro. O sea, se puede liberar en situaciones de peligro, en situaciones de estrés emocional. Rápidamente revisaremos lo que sería la síntesis de las catecolaminas, cómo es que nuestro organismo las produce. Esta producción de estas catecolaminas pues se va a dar a través de tres etapas, que son la síntesis, el almacenamiento y la liberación. Estas pues van a estar almacenadas en parte en la médula suprarrenal, en parte en las uniones o botones sinápticos entre una neurona y otra, y su liberación pues se va a dar en situaciones específicas. No es constante la liberación de la misma. Ahora, para poder llegar a la síntesis de las catecolaminas, se requieren 4 enzimas o citosustancias especiales. Una de ellas es primero la hidroxilación, es un proceso de hidroxilación de la L-tirosina. Si esta hidroxilación de la L-tirosina se va a dar a cabo a través de la tirosina hidroxilasa, como su nombre lo dice, no es difícil de recordar, y nos va a dar como resultado la L-dihidroxifenilalanina o L-dopa, ¿sí? La cual vamos a utilizar en el siguiente paso de síntesis. En el siguiente paso de síntesis ahora ya va a ser un proceso de descarboxilación, ¿sí? En el cual pues, se va a perder un grupo carbono para dar otra estructura química a esta L-dopa. Esta L-dopa se va a convertir en dopamina a través de la descarboxilación,
¿sí? A través de la dopa descarboxilasa. Entonces hay que estar recordando qué sustancia se convierte en qué a través de la acción de qué enzima, para recordar fácilmente este proceso de síntesis. Dicha dopamina tiene múltiples funciones en el aprendizaje y la cognición en el ser humano. Principalmente participa en situaciones de recompensa, ¿sí? Para reforzar algunos aprendizajes. Entonces se va a secretar cuando recibimos alguna especie de recompensa inesperada por algún proceso, con la intención de mejorar el aprendizaje de dicha situación. Ahora, después, a esta dopamina va a ser afectada por otra. Ahora vamos a pasar de nuevo a una hidroxilación a través de la enzima dopamina beta hidroxilasa o DBH, que va a convertir la dopamina en la noradrenalina, que es ya el neurotransmisor más importante en el sistema nervioso simpático. Esta DBH es una enzima intravesicular, quiere decir que está guardada dentro de las vesículas, de las vesículas sinápticas en las neuronas. Sí, entonces la dopamina tiene que ser transportada hasta el interior de esta vesícula para que se transforme en la noradrenalina y así se mantenga almacenada en las vesículas pre y postsinápticas. Y finalmente la noradrenalina se puede convertir en adrenalina por acción de una enzima que es la feniletanolamina N-metiltransferasa, o abreviada como FNMT. Eso correspondería en cuanto a la síntesis. Recuerden, son 4 pasos, 2 son hidroxilación y otro es descarboxilación. Posteriormente, pues para almacenar las catecolaminas, estas resulta que son muy polares, entonces se van a ver favorecidas por el ambiente ácido intravascular, ¿sí? Entre más ácido, más fácil será de que estas sean almacenadas. También resulta que pues un ambiente rico en protones, o sea, un ambiente ácido, va a favorecer la penetración hacia las células y posteriormente pues su almacenaje. Pero esto va a requerir la utilización de ATP, o sea, para poder almacenar las catecolaminas ya producidas vamos a requerir el gasto de energía para poderlo almacenar en las vesículas de las neuronas. El transporte de las catecolaminas puede ser bloqueado a través del uso de una sustancia muy selectiva que es la reserpina, que la vamos a ver más adelante. Esta podría reducir los depósitos de las catecolaminas en el organismo a largo plazo si se utiliza. La reserpina puede ser utilizado como un antidepresivo, pero más adelante lo vamos a ver ya en su grupo farmacológico. Ahora bien, aquí vemos un ejemplo de una sinapsis en donde está habiendo un contacto. Tenemos una superficie presináptica, una postsináptica y una hendidura sináptica donde se van a vertir los neurotransmisores, ¿sí? Aquí arriba estaría el axón, entonces aquí viene el estímulo nervioso que va a estimularnos las vesículas que contienen los diferentes neurotransmisores que se van a utilizar. Estos neurotransmisores se van a liberar en la hendidura sináptica y van a ser captados por la dendrita de la segunda neurona. Entonces, así es como vamos a transmitir un impulso en específico de una a otra a través de la liberación de neurotransmisores específicos. Este mecanismo funciona para todos los neurotransmisores. Es igual, claro que hay neuronas que almacenan más de un tipo de neurotransmisor que otro. Ahora, en cuanto al proceso de degradación metabólica, vamos a ver que se va a dar a través de 2 sustancias, que son la monoaminoxidasa y la catecolmetiltransferasa, o COMT. Y la monoaminoxidasa la vamos a ver como MAO. ¿Sí? Más adelante estos son un grupo de fármacos también, cada uno, que pues nos va a servir principalmente a nivel de la psiquiatría para alterar algunos efectos mentales de los neurotransmisores. Recuerden que los neurotransmisores, pues siendo una vía de comunicación entre una neurona y otra, pues también van a afectarnos no solamente físicamente, sino también parte del comportamiento, parte de las emociones, pueden afectar varias situaciones en particular. Entonces la monoaminoxidasa, para empezar, pues estas 2 sustancias, su función va a ser degradar o metabolizar las catecolaminas. En cuanto a la MAO, pues primeramente va a estar presente en todas las neuronas que son noradrenérgicas, o sea que almacenan y responden a la noradrenalina y a la adrenalina. Va a convertir las catecolaminas en otra sustancia, las va a degradar a aldehídos. Esos aldehídos posteriormente van a ser metabolizados por aldehído deshidrogenasas
y lo van a convertir en ácidos carboxílicos correspondientes que van a ser ya excretados o inutilizados. En cambio, la catecol o metiltransferasa o 0-metiltransferasa va a presentar en el tejido neuronal y no neuronal, está presente en muchos tejidos a lo largo del organismo y va a actuar sobre las catecolaminas o catecolaminas que ya empezaron un proceso de degradación o de desaminación por la monoaminoxidasa. Ahora, ya pasando directamente a lo que son los fármacos simpático-miméticos o adrenérgicos, estos hay que definirlos que ya no son sustancias producidas por el organismo, sino que son fármacos que son capaces de que tras su administración van a reproducir o imitar los efectos de una activación del sistema nervioso simpático. Hay una palabra que vamos a manejar dentro de la farmacología que son los prototipos. Los fármacos prototipos son fármacos que representan, por así decirlo, el estándar, el ideal del fármaco de su grupo. En el caso de estos fármacos, tanto de los simpático-miméticos, pues el prototipo van a ser las catecolaminas. Las catecolaminas producidas por el mismo organismo. Estas catecolaminas pues, son tres, como ya las mencionamos anteriormente, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. El efecto que estas tengan va a depender del receptor adrenérgico que vaya a actuar este fármaco. Los receptores adrenérgicos podemos dividirlos en alfa y beta. Tenemos dos de tipo alfa, el alfa 1 y alfa 2, y dos de tipo beta, que son el beta 1, beta 2 y beta 3. Los alfa 1 van a estar primeramente localizados con predominio en regiones postsinápticas, o sea, después de una unión sináptica, y van a predominar principalmente en músculo liso de tipo vascular, o sea que nos pueden controlar vasodilatación o vasoconstricción según sea el caso. El alfa 2 van a ser presinápticos y su función principal va a ser la de inhibir la liberación de las catecolaminas, son de naturaleza reguladora. Los receptores beta vamos a encontrarlos repartidos en diferentes lados con predominio a nivel cardíaco donde van a estimular las propiedades del corazón. O sea, pueden incrementar o disminuir la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón y diferentes funciones más aparte de esta bomba en particular. Los beta 2 se van a encontrar en músculo liso. Como ejemplos tenemos el músculo liso bronquial donde puede haber broncodilatación en el músculo liso del útero y también se puede generar a cierto punto una cierta liberación de insulina. Y los beta 3 lo vamos a encontrar principalmente en el tejido adiposo. Bien, en esta tabla vemos algunos de los efectos ya repartidos en el cuerpo, ¿sí? Y qué efectos va a tener cada receptor según el órgano en el que estemos. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos, los receptores alfa 1 y alfa 2 ya localizados aquí, al ser estimulados por las catecolaminas o algún simpático mimético, pues nos van a generar vasoconstricción. ¿Sí? En el corazón, el alfa 1 va a generarnos una bradicardia refleja, o sea, va a disminuir la frecuencia cardíaca al ser estimulado un receptor alfa 1. Tenemos en los receptores beta 1 del corazón, si son estimulados, nos van a generar incremento de la frecuencia cardíaca e incremento de la contractibilidad, o sea, la fuerza de contracción o inotropismo del corazón. A nivel del pulmón, en el nivel del músculo liso pulmonar o bronquial, encontramos que puede producir una estimulación alfa 1, una broncoconstricción, o sea, va a cerrar o disminuir el diámetro de los bronquios. En cambio, si se estimula el beta 2, que como dije antes está presente en los músculos lisos, va a provocar una broncodilatación. Entonces tenemos más adelante algunos medicamentos estimulantes de los receptores beta 2 que se van a usar como broncodilatadores en problemas como el asma o el EPOC. En el tubo gastrointestinal, tanto vamos a encontrar un predominio de receptores alfa 2 y beta 2 y estos a su vez pues, van a generarnos relajación del músculo liso del tubo gastrointestinal. En el tracto urinario tenemos dos cosas. Uno, si se estimula el alfa 1, se va a generar una contracción del esfínter. Si eso se va a incrementar el tono, entonces se va a evitar la micción. En cambio, si se estimula el beta 1, va a haber una relajación del esfínter del músculo y del músculo detrusor y puede provocarse una micción involuntaria. En el caso del útero, si vemos una estimulación alfa 1, se va a generar contracción uterina, mientras que esa estimulación de los beta 2, una relajación de la misma. En cuanto a los ojos, si tenemos una estimulación alfa 1, va a haber una midriasis.
¿sí? Esto con la finalidad de mejorar la visión. Recuerden que el sistema nervioso simpático se le llama que genera una reacción de pelear o huir. O sea, la acción de las catecolaminas va a preparar a nuestro organismo con la intención de que nos enfrentemos a una situación de peligro. Entonces, todos estos cambios son para, lo que acabo de decir, pelear o huir. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos se incrementa la vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a generarnos un incremento de presión arterial. Ese incremento de presión arterial va a mejorar el gasto cardíaco y el retorno venoso. Entonces va a haber un mayor flujo de sangre a los músculos que podemos utilizar para correr o pelear. En el corazón va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca y un incremento de la contractibilidad para transportar mejor la sangre, así transportar mejor el oxígeno y mejorar el rendimiento de los músculos. En el pulmón, una vasodilatación, broncodilatación. Esa broncodilatación es para permitir mayor entrada de oxígeno, para oxigenar mejor la sangre, que el corazón la reparta de forma más eficiente. ¿Sí? En el tracto urinario, pues la contracción del esfínter para evitar que haya una micción espontánea. El hecho de que las catecolaminas estimulen tanto alfa 1 como beta 1 nos puede explicar por qué si personas en situaciones de miedo extremo pueden presentar relajación del esfínter y micción espontánea. ¿Sí? Y la midriasis, como les dije, es para mejorar la visión en ese momento. ¿Sí? Ahora, en la piel también tenemos receptores alfa 1 que van a generar la piloerección o piel de gallina. ¿Sí? O sea, hay un pequeño músculo que pone erectos a las diferentes vellosidades de la piel. Cabe destacar que a nivel de neurotransmisores, la estimulación de los receptores alfa 2 va a provocar una disminución en la liberación de noradrenalina, mientras que si se estimulan los beta 2 se va a incrementar la liberación de la misma noradrenalina. Entonces la liberación de por sí misma la liberación o recaptación de los mismos neurotransmisores que producen. En el siguiente cuadro pues podemos observar ya un resumen de lo que hemos estado hablando. Vemos hacia su izquierda los receptores alfa 1, beta 2, beta 3. En este caso se agregan los D1 y D2 o delta 1 y delta 2, que son receptores dopaminérgicos. En esta situación vemos el tejido en el que se encuentran y las acciones que pueden generar si son estimulados, ya por cada uno de los receptores. Está un poco menos confuso que el cuadro anterior. Entonces tenemos en los alfa 1 lo vamos a encontrar en tejido liso de los vasos, ¿sí? Todo tejido liso vascular inervado, en el músculo dilatador de la pupila y en el músculo liso pilomotor, así como en el corazón. ¿Sí? ¿Qué acciones va a generar? Las acciones que va a generar pues son primero de vasoconstricción o vasocontracción. Es inotropo positivo, o sea, quiere decir que incrementa la frecuencia, la fuerza de contracción del corazón. También va a aumentar la presión arterial, va a provocar la midriasis, que es la dilatación de la pupila. Esa dilatación de la pupila mejora un poco la visión en ambientes poco iluminados, porque al estar muy dilatada permite más la entrada de la escasa luz que se encuentra en el ambiente. Va a incrementar el tono del esfínter, del esfínter interno de la vejiga urinaria. Luego tenemos los receptores alfa 2. Estos receptores alfa 2 van a encontrarse, primero hay un receptor postsináptico en el sistema nervioso central, puede encontrarse también en las plaquetas, en terminales adrenérgicas y colinérgicas, así como en algunos adipocitos y en algunos lechos vasculares. Sus funciones, tiene múltiples funciones en el sistema nervioso central, va a ser agregante plaquetario, o sea que va a mejorar la coagulación, va a ser vasoconstrictor, inhibirá la lipólisis, o sea la destrucción de los adipocitos, va a inhibir la liberación de la noradrenalina y a su vez va a inhibir la liberación de la insulina también por parte del páncreas. Los beta 1 se encuentran en el corazón y va a ser inotropo y cronotropo positivo. Eso quiere decir que incrementa la fuerza de contracción e incrementa la frecuencia de contracción. Beta 2 se va a encontrar en el músculo liso bronquial, en el uterino, en algunos vasos, en lechos vasculares esqueléticos, en el músculo esquelético y en el hígado. ¿Sí? Puede producir relajación del músculo liso, principalmente a nivel bronquial. Va a estimular la captación de potasio y la liberación de glucagón. Esa liberación de glucagón va a mejorar la glucogénesis o glucogenólisis para obtener glucosa para los músculos en el momento de las reacciones de pelea o huye. ¿Sí?
Luego tenemos los beta 3 que van a estar localizados principalmente en adipocitos. Y estos, contrario a los alfa 2, van a producir lipólisis. Y los D1 y beta 2 se van a encontrar en el músculo liso vascular y en las terminales sinápticas de los nervios. Va a ser un vasodilatador renal, a la vez que va a modular la liberación de algunos neurotransmisores. Hasta aquí terminaremos la clase de hoy. En la próxima continuaremos ya con más fármacos, los vamos a clasificar por grupos y sus diferentes acciones según los receptores que vayan a verse estimulados o bloqueados.